Señor, Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que, plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Luz y sal, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a comprender nuestro tema del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver la lección número 41, que se titula Los diferentes géneros de vida. Y específicamente vamos a hablar de los institutos religiosos y de los institutos seculares. Yo creo que todos nosotros hemos tenido alguna relación con estos conceptos, aunque no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, pues tenemos trato frecuente con las monjitas, también a veces tenemos contacto con personas que se presentan con nosotros como laicos consagrados y muchas de las veces no sabemos exactamente de qué nos están hablando y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy en nuestra lección. Habíamos visto en la clase pasada que el pueblo de Dios se compone de dos partes. Una parte muy pequeña que es la jerarquía, compuesta por los sacerdotes en sus diferentes grados, diáconos, presbíteros y obispos, y pues toda una inmensa, todo un inmenso mar de laicos o seglares. El día de hoy vamos a ver que hay una especie de híbrido, hay una especie de estatuto intermedio entre la jerarquía y laicado, que son los institutos seculares o institutos abocados a cultivar la perfección cristiana entre los miembros del pueblo de Dios. Volviendo al tema de la jerarquía y el laicado, habíamos dicho también en las clases pasadas que la distinción entre estos dos segmentos del pueblo de Dios no es una distinción de grado, sino de esencia. No es una distinción como la que puede haber entre un soldado raso y un general. Ahí la distinción es de grado. En nuestro caso, la distinción entre jerarquía y laicado es una distinción esencial. Habíamos dicho que la palabra esencia es lo que hace ser a la cosa lo que es y no otra cosa. Es decir, que los que son ordenados, los ministros ordenados, los sacerdotes, han cambiado de esencia. Ya no pueden volver a ser seglares, ya no pueden porque han recibido un sacramento, el sacramento del orden, que al igual que el bautismo también imprime carácter. Entonces su condición dentro del pueblo de Dios ya ha cambiado, ya no se puede revertir. Incluso el sacerdote que abandona su ministerio, ¿verdad? Sigue siendo sacerdote, no se incorpora al pueblo de Dios como un laico más, sino que sigue siendo sacerdote y lo va a hacer pues para toda la eternidad. Vamos a ver ahora un poco acerca de las obligaciones que impone el sacramento del orden. El sacramento del orden está sujeto a dos tipos de obligaciones. Unas que son inherentes al propio sacramento. Inherente quiere decir que es concomitante a, que es ineludible, que es inevitable, ¿verdad? Por ejemplo, pues
respirar es algo inherente al ser humano, o sea, el ser humano no puede dejar de respirar. Si deja de respirar, pues deja de ser humano también, ¿verdad? Muere. En este caso, hay obligaciones invariables inherentes al sacramento del orden y hay obligaciones que se podría decir que son mutables, que existen por disposición de la Iglesia y no por disposición de Jesús. Precisamente las inherentes o invariables son invariables porque son una disposición de Jesús. Las obligaciones inherentes al sacramento del orden son, por ejemplo, la consagración. La persona que recibe el sacramento del orden queda separada del resto del pueblo de Dios para quedar dedicada directa y exclusivamente a Dios. Otra obligación del sacramento del orden es la obediencia. El consagrado, ¿verdad? Después de consagrado ha de actuar en adelante para lo que Dios dispone, y la voluntad de Dios llega hasta todos nosotros por medio de nuestros superiores, por medio de nuestros pastores, por medio de nuestros obispos y por medio del Papa. Entonces, son dos obligaciones inherentes al sacramento del orden. El sacerdote no las puede eludir, no las puede evitar. Si él, por ejemplo, ¿verdad?, rompiera su voto de obediencia, pues dejaría de ser un buen sacerdote, estaría, digamos, faltando a su ministerio, aunque, bueno, como decíamos, por el sacramento que recibió, seguiría siendo sacerdote, quizás un sacerdote suspendido, quizás afectado por alguna pena canónica, pero lo seguiría haciendo. Entonces, hay dos cosas que no puede eludirse, una de ellas es la consagración, la otra es el celibato. En cuanto a las disposiciones de la Iglesia, estas disposiciones son mutables, es decir, no fue Cristo el que lo decidió así, fue la Iglesia la que lo decidió así. La principal disposición de la Iglesia es el celibato. ¿En qué consiste el celibato? En la soltería perpetua. La persona consagrada no puede ya contraer matrimonio, está casado con la Iglesia. Y esto es así para asegurar la plena disposición del consagrado para ir a donde sea enviado. Quiero hacer una serie de precisiones respecto al celibato, sobre todo porque durante los últimos años esta disposición de la Iglesia ha sido duramente atacada dentro y fuera de la Iglesia. Primero, ¿para qué el celibato? ¿Por qué las confesiones protestantes, por ejemplo, viven, se multiplican y se subdividen una y otra vez sin necesidad de contar con una disposición de este tamaño? Además, en una sociedad tan erotizada como la nuestra, pues hasta luce como una crueldad el impedirle a un hombre casarse, tener una mujer, tener familia. Bueno, el celibato tiene una razón de ser. Y es porque proporciona al consagrado la mayor disposición para el servicio. El celibato también libera al consagrado de las responsabilidades y preocupaciones del hombre casado. Los que somos casados, pues sabemos que es una gran responsabilidad tener un hogar, educar a algunos hijos, llamarles la atención, corregirlos, vigilarlos, orientarlos, y a veces pues no se puede con todo, ¿no? El celibato libera al hombre de las obligaciones del hombre casado. Algunos dicen que esto constituye una injusta limitación a la libertad de los hombres que reciben el sacramento del orden, pero no es así. O sea, esto no constituye una limitación de la libertad del individuo, sino que al contrario, ¿verdad?, constituye un ejercicio pleno de la misma. En ningún momento somos más libres que cuando obedecemos. ¿Sí? Cuando yo hago mi sacrosanta voluntad, soy libre, sí, libre incluso de destruirme a mí mismo. Pero cuando yo obedezco, ¿sí?, lo hago de manera voluntaria, de manera libre, claudicando a mi voluntad, ¿verdad?, me vuelvo más libre. Por allá hay una frase que a veces en las redes sociales se escucha mucho, ¿no? Dice que Satanás se puede disfrazar de lo que tú quieras, de ángel de luz, de santo, de persona admirable, de lo que tú quieras. Lo único que Satanás no puede hacer es obedecer. Por último, para los que tal vez consideren una crueldad el abstenerse del matrimonio, ¿verdad?, de las relaciones entre hombre y mujer,
Pues miren, no es así. En la vida real todos tenemos que abstenernos. El soltero se tiene que abstener, tiene que guardar la castidad. Y el casado también tiene que guardar la castidad y también se tiene que abstener para ser fiel a una sola mujer. Entonces nada de raro hay en que el sacerdote también se tenga que abstener. Todos nos abstenemos. ¿Sí? Todos nos tenemos que abstener. No nada más el sacerdote. El soltero también. ¿Sí? El soltero también. Y el casado también. ¿Sí? Para ser fiel a su esposa se tiene que abstener. ¿Abstener de quiénes? De las otras mujeres. Muchas personas, sobre todo los que no conocen mucho de la palabra de Dios, piensan que esta disposición de la iglesia es una disposición arbitraria, o sea que en algún momento a algún sacerdote se le ocurrió, algún papa, algún obispo, pues que ya no vamos a permitir que los sacerdotes se casen. En realidad no fue así. El, el celibato tiene fundamentos bíblicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulos 2, 3 y 4, leemos la historia del sumo sacerdote Elí. Recordemos que los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran descendientes de Aarón y que el sacerdocio se transmitía por descendencia de padres a hijos, o sea que los sacerdotes eran casados. Elí tenía dos hijos que desafortunadamente tomaron la decisión de no seguir el camino de santidad de su padre. Pero Elí los quería tanto, porque yo creo que todos queremos a nuestros hijos, bueno, nunca me he encontrado un padre de familia que no conozca a sus hijos, Elí los quería tanto que cuando Yahvé le reclamó las fechorías que sus hijos estaban haciendo, robando en el templo, fornicando con las mujeres que prestaban servicio en el templo, Yahvé se limitó simplemente a llamarles la atención. A lo cual ellos, como hijos desobedientes, pues no hicieron caso, ¿verdad? Resultado, Yahvé le anunció que sus dos hijos morirían el mismo día de muerte violenta. Este es el caso, ¿verdad?, en donde el amor malentendido de un padre lo lleva pues a desobedecer a Dios. Y esto no es ninguna novedad, ¿eh? Hay muchos padres, hay muchas madres que aman a sus hijos más que a Dios. Yo sé que mi hijo está haciendo fechorías, yo sé que mi hijo está robando, pero no le llamo la atención. Yo sé que mi hijo está destruyendo las vidas de las jovencitas de mi colonia, pero no le llamo la atención. O sea, esto no es nuevo, es muy frecuente, ¿verdad?, que caigamos en esas idolatrías. Así también se puede decir, hay muchas mujeres, ¿verdad?, que aman a sus esposos más que a Dios, hombres que aman a sus esposas más que a Dios, claro, también los hay. Entonces, hay un fundamento bíblico del celibato y en el Antiguo Testamento sería 1 de Samuel, capítulo 2, 3 y 4. Pero también en el Nuevo Testamento, Cristo, ¿verdad? San Pablo también recomendaba para la mejor edificación personal, para crecer en la perfección, recomendaba pues guardar la castidad perpetua, dice San Pablo. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer, es decir, me parece que es bueno que nos abstengamos de mujer, es decir, de matrimonio y de familia. Lo que les digo, dice San Pablo, es una concesión, no un mandato, no es obligatorio. No es obligatorio, es un consejo, es una recomendación, dice San Pablo. Yo los quisiera libres de preocupaciones. ¿Por qué? Eso lo va a decir enseguida. El no casado, el soltero, el viudo, se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por eso San Pablo dice, yo quisiera que todos fueran célibes como yo, ¿verdad? Que fueran solteros como yo. ¿Por qué? Pues porque el hombre casado, la mujer casada, se preocupa, ama a Dios, sí, se preocupa de las cosas de Dios, sí, pero en segundo lugar. Primero mi esposo, primero mi esposa, y eso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mujeres, pues sí, o sea, me invitan al rosario, quiero ir al rosario, pero mi esposo no ha llegado y pues tengo que esperarlo para que cuando él llegue haya de cenar. Pues ahí me preocupa mi esposo, ¿verdad? Antes que Dios.
Por eso San Pablo recomendaba, o sea, que si quieren crecer en perfección, si quieren una mejor edificación personal, pues mejor ser solteros. Antecedentes del celibato. El celibato, hermanos, no es ninguna novedad tampoco en la historia de la Iglesia, como algunos andan por ahí diciendo. O sea, no es que desde el siglo pasado o no es que desde hace 50 años, no. El celibato en sí existe desde los primeros días del cristianismo. Desde los primeros días del cristianismo había hombres y mujeres que decidían consagrarse por entero al Señor, renunciando, al matrimonio. Este es el caso de las vírgenes. Un ejemplo de ellos pues, es Santa Tecla, una mujer que decide consagrarse a Dios sin que existieran las monjas. Simplemente ella decide que ella se va a consagrar a Dios y que no se va a casar. En el sínodo de Elvira, celebrado en el siglo IV, se decreta la continencia para todos los sacerdotes. En el transcurso de la Edad Media, este mandamiento era más o menos obedecido. Desafortunadamente, sí había mucha confusión respecto a este tema y la Iglesia no era muy firme en relación a la continencia hasta que el Concilio de Letrán en el año 1139 invalida todos los matrimonios de los sacerdotes, es decir, declara que no son válidos los matrimonios de todos los sacerdotes porque se hicieron violando el decreto de continencia. ¿Sí? Y ahí, bueno, pues debió haber sido un shock tremendo. Imagínense los que eran ya casados, que tenían varios hijos y de pronto les dicen, bueno, pues ya no puedes continuar o tienes que renunciar al sacerdocio. Pues eso es tremendo. Pero fue una forma como la Iglesia trató de purificar las costumbres en la época. Ahora vamos a hablar acerca del camino de perfección de los consejos evangélicos. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 21, leemos el encuentro de Jesús con un joven rico. En este encuentro, Jesús le habla de dos consejos evangélicos muy importantes: la pobreza y la obediencia. Observemos, son consejos, no mandamientos, no órdenes de Jesús. Dice Mateo 19, versículos 16 al 21. En esto se le acercó uno, un varón, un joven, y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él, o sea Jesús, le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El joven, ¿verdad?, le pregunta: ¿cuáles mandamientos? La pregunta no era ociosa porque en sus épocas los israelitas tenían más de 500 mandamientos. ¿Ok? Entonces no era una pregunta ociosa. El joven le pregunta: ¿cuáles? Y Jesús le responde comentándole pues el pasaje de Éxodo 20 que habla de los mandamientos, ¿verdad? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le recuerda a grandes rasgos de qué mandamientos está hablando. Éxodo 20. El joven era hijo de una familia judía devota, era lo que hoy llamaríamos un buen muchacho, un muchacho sano, ¿verdad? Un muchacho piadoso. El joven le responde: todo eso ya lo he guardado. ¿Qué más me falta?, le dice el muchacho. Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ojo, no dice es obligatorio que seas perfecto, dice si quieres ser perfecto, si esa es tu intención, le está dando un consejo. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le está recomendando la pobreza evangélica. Y continúa Jesús: y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme, haz lo que yo hago. Le está hablando de un segundo consejo. ¿Cuál? El consejo de la obediencia. Vamos a ver que en el transcurso de los siglos la Iglesia instituyó el Estado religioso, las órdenes monacales de hombres y de mujeres, que han conocido una diversidad tan grande que yo creo que difícilmente nosotros, como seglares, podemos darnos cuenta de la riqueza
de estos institutos religiosos y seculares, ¿verdad? Pues son tantos que a veces vemos una persona y decimos, bueno, es una monja o es un monje, pero no necesariamente, ¿no? Incluso, ¿por qué no decirlo? Yo hace unos años yo veía a cualquiera con un hábito y yo pensaba que era sacerdote. Y no, no es sacerdote. Podría ser un fraile, podría ser un monje. Desde el principio, la Iglesia fomentó la búsqueda de perfección. En Primera de Corintios, capítulo 7, San Pablo nos dice, les digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por lo tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Es decir, había ya flotando en el ambiente de los primeros cristianos un deseo de consagrarse a Dios por entero practicando los consejos evangélicos. Ese fue el origen de las órdenes monacales, de los monjes, de los ermitaños. Este mismo sentimiento también se ve reflejado en Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 4 al 5, ¿verdad? Aquí el apóstol dice, estos son los que no se mancharon con mujeres, es decir, los que practicaron el celibato o la castidad perpetua por el reino de Dios. Estos, los que son célibes, siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Aquí vemos, ¿verdad?, que habla el evangelista Juan de un grupo de hombres que también decidieron renunciar al matrimonio, ¿verdad?, para consagrarse al reino de Dios, y que estos ocupan un lugar muy especial. Siempre ocuparon un lugar muy especial dentro del pueblo de Dios. De este modo se fue propagando entre los primeros cristianos la idea de entregarse plenamente y consagrarse plenamente a Cristo por medio de la práctica de los consejos evangélicos. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, leemos, como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura. Seréis santos porque santo soy yo. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando, nos está llamando a alcanzar la santidad. Todos nosotros estamos llamados a ser santos, solo que algunos, ¿verdad?, buscamos la santidad como padres de familia, como esposos, como hijos, y otros buscan esa misma santidad en su condición de vida, que es el dedicarse por entero al reino de Dios. Este es el caso de los sacerdotes, pero también podría ser el caso de las monjas, de las religiosas. Y esto existe, déjenme decirles una cosa, existe desde los primeros cristianos, ¿eh? En la época de los padres apostólicos también existió este deseo de alcanzar la perfección por medio de la práctica de los consejos evangélicos. Me detengo un momentito nada más para explicarles quiénes fueron los padres apostólicos. Los padres apostólicos fueron hombres, ¿verdad?, sacerdotes, que aprendieron el evangelio, pero no directamente de Cristo, sino de los apóstoles de Cristo. Por ejemplo, se dice que San Ignacio de Antioquía aprendió el evangelio directamente de uno de los apóstoles, en concreto se dice que de San Juan. Entonces, estos padres apostólicos, ¿sí?, son sacerdotes, se podría decir, de la segunda generación de cristianos. Ya no fueron testigos personales de la resurrección de Cristo, ya no conocieron a Jesús, conocieron a los apóstoles, por eso se les llama padres apostólicos, y por eso la iglesia es apostólica, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto antes. O sea, ellos conocieron el evangelio de los apóstoles, de primera mano, se podría decir, ¿no? Es como cuando hay un asunto o una noticia. El que estuvo ahí, ¿verdad?, pues lo tiene de primera mano y lo comunica a otro, y ese otro a otro. Bueno, pues
como el teléfono descompuesto, cuando pasa por varios se va perdiendo la claridad. Estos padres apostólicos tuvieron la fortuna de conocer a los apóstoles. El apóstol Juan debió haber fallecido hacia el año 110. ¿Sí? Es decir, casi falleció pues al mismo tiempo que San Ignacio de Antioquía. En la época de los padres apostólicos floreció tanto la profesión de los consejos evangélicos que sus seguidores comenzaron a constituir dentro de la iglesia algo así como un orden, una clase o un modo de vivir que se conoció con diversos nombres: ascetas, continentes o vírgenes. Estos grupos fueron venerados y honrados y tenidos, por ejemplo, para los demás cristianos. Este desarrollo de grupos de hermanos, de verdad, que querían seguir o alcanzar la perfección por medio de la práctica de los consejos evangélicos, se vio reflejado también en el Código de Derecho Canónico, es decir, fueron surgiendo una serie de reglas y cuerpos legales exclusivos para estos grupos que se constituyeron en la base de lo que ahora llamamos el derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico? El derecho canónico es el cuerpo de leyes que rige a la iglesia. Todos nosotros, tú y yo, somos ciudadanos, somos mexicanos, pero también somos católicos. Como ciudadano, pues estoy sujeto a las leyes del Estado, al Código Penal, al Código Civil, al Código de Comercio, al Código Tributario. Estoy sujeto a las leyes de los hombres, pero como cristiano, como hijo del pueblo de Dios, también estoy sujeto al derecho canónico. Entonces, si yo ahorita, ¿verdad?, fuera a la parroquia a presentarme y preguntar los requisitos para contraer nuevamente matrimonio porque acabo de conocer a una chamaca y me quiero casar, pues ahí me dirían que eso no es posible. Y yo les diría, ¿pero cómo? ¿En qué parte de la Biblia dice que yo no me puedo casar? ¿Verdad? Bueno, pues no lo dice en ninguna parte de la Biblia específicamente que yo no me pueda casar, solamente dice que el adulterio es malo, pero hay una ley que dice que el hombre casado, por ejemplo, ya no se puede volver a casar. No hay divorcio entre nosotros, los hijos del pueblo de Dios. O al revés, ¿verdad? Si yo me presentara a la catedral y le pidiera al obispo que me permitiese ingresar al seminario para ser sacerdote, pues me diría que no. ¿Por qué no? Pues porque usted ya es casado, sí, pero también había apóstoles casados, ¿sí? Bueno, pues porque el Código de Derecho Canónico, que es la ley que nos rige a todos los cristianos, establece que uno de los requisitos para ser sacerdote es la castidad perpetua, y siendo un hombre casado, pues ya no guardo la castidad perpetua. Pues es una castidad, pero es de otra índole. No es una castidad perpetua o perfecta, si lo quieres ver así. ¿Sale? Entonces, estos institutos, estas órdenes religiosas, fueron evolucionando y fueron creando un cuerpo de derecho propio, fueron creando sus propias reglas, la más famosa, la regla de San Benito, que se fue incorporando al derecho canónico. En el curso de los siglos se fue desarrollando una disciplina especial para todos aquellos que quisieran abrazar la perfección. Esta disciplina se incorporó al derecho canónico, que es el cuerpo de leyes de la Iglesia para la disciplina de todos sus miembros. La Iglesia trató de favorecerlos, es decir, a estas personas que querían alcanzar la perfección de vida por medio de la práctica de los consejos evangélicos, de dos maneras. Primero, manteniendo aquella primitiva y venerada bendición y consagración sobre las vírgenes que se hacía litúrgicamente, es decir, se mantuvo la consagración incluso para aquellas mujeres que decidían consagrarse al reino de Dios. No iban a ser sacerdotes, no iban a ser sacerdotes, pero también querían consagrarse a Dios. También por medio de aquella plena profesión que de un modo público de perfección que se emitía en las sociedades y colegios erigidos con permiso, aprobación y mandato de la misma Iglesia. Entonces, había una profesión de deseo de alcanzar la perfección, en una profesión pública que también se mantuvo y ha prevalecido a lo largo de los siglos. En el caso de los sacerdotes, yo creo que todos hemos estado presentes en una ordenación sacerdotal, ¿no?, donde se consagran y además hacen un voto público de perfección y de seguimiento de los consejos evangélicos. La vida religiosa no es algo ajeno a la Iglesia, no es un añadido, no es una invención, deriva del fin mismo de la Iglesia. Yo les pregunto, ¿cuál es el fin de la Iglesia? La salvación del mundo, ¿verdad? Entendida la salvación como el conocimiento de Cristo y como
el hacer llegar los frutos saludables del sacrificio redentor de Cristo a todos los hombres. Entonces, las órdenes religiosas son congruentes con esta finalidad y surgen para eso. La santidad de la Iglesia y su apostolado van íntimamente ligados en la historia con la vida religiosa canónica, que ha florecido dando lugar a una admirable variedad de formas religiosas, a la vez que contribuyó a la unidad de la misma. La Iglesia ordenó de tal modo el estado de perfección canónico que se convirtió en la base del derecho canónico. El estado público de perfección vino a ser contado entre los 3 estados eclesiásticos principales. Vinieron así a existir 3 clases de personas canónicas. Las 2 primeras clases por derecho divino, los clérigos o sacerdotes y los laicos o seglares, que somos nosotros. La tercera clase, los religiosos, los monjes, las monjas. La tercera clase, los religiosos, es intermedia entre los clérigos y los seglares, pues puede ser común a unos y a otros. Surgió del mismo fin de la Iglesia. ¿Cuál es el fin? El fin de la Iglesia, la santificación de los hombres. Había dicho hace un momento que la salvación por medio de la aplicación de los frutos redentores de Cristo, pero esta es otra forma de decir lo mismo. A través de los siglos y conforme la Iglesia ha venido descubriendo las necesidades y los carismas, en su seno han surgido varios modos de vida religiosa. Por ejemplo, las congregaciones de votos simples, o sea, temporales, o bien las asociaciones de perfección en el siglo y sin vida comunitaria, es decir, asociaciones que buscan la perfección del cristiano por medio de la práctica de los consejos evangélicos, pero ¿verdad? Viviendo en el siglo, es decir, en el mundo, pudiendo ser casados o no, y sin vida comunitaria, es decir, sin vivir juntos en un convento. Tienen en común estos 2 tipos de asociaciones el deseo de sus miembros de adquirir la perfección cristiana. Ahora vamos a hablar de los institutos seculares, su delimitación y sus caracteres. La palabra secular viene de siglo. ¿Ok? ¿Qué son? Un instituto secular es un instituto de vida consagrada cuyos miembros, sin ser religiosos, sin ser sacerdotes, ¿verdad?, profesan los 3 consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia por un vínculo sagrado al cual llaman consagración, ¿sí?, y en virtud del cual entregan la propia vida al seguimiento de Cristo y al apostolado de la Iglesia, comprometiéndose en la santificación del mundo, trabajando desde dentro de él. Estas asociaciones se esfuerzan por conducir a sus miembros como de la mano hacia la vida de sólida perfección. Entonces, no son religiosos, pero son consagrados y profesan los consejos evangélicos, se dedican al apostolado, trabajan en las diversas labores apostólicas de la Iglesia. El Papa Pío XII las describe así: estas asociaciones, que por ello recibirán el nombre de institutos seculares, comenzaron a fundarse no sin especial inspiración de la divina providencia en la primera mitad del siglo pasado, o sea, del siglo XIX, para fielmente seguir en el mundo los consejos evangélicos y ejercitar con mayor libertad los oficios de la caridad que a duras penas o de ningún modo podían ejercitar las familias religiosas. Está hablando de las órdenes religiosas, los agustinos, los franciscanos, los dominicos, que a duras penas o de ningún modo podían ejercitar las familias religiosas por la malicia de los tiempos. Habiendo dado buena prueba de sí los más antiguos de tales institutos, y habiendo comprobado suficientemente con obras y hechos, por la severa y prudente selección de sus socios, por la cuidadosa y bastante larga formación de ellos, por la adecuada, a la vez firme y ágil ordenación de la vida, que también en el siglo, con el favor de una peculiar vocación de Dios y el auxilio de la divina gracia, se podía obtener ciertamente una consagración de sí mismo al Señor bastante estrecha y eficaz, no solo interna, sino también externa y casi religiosa. Y se tenía un instrumento bien oportuno de penetración y apostolado. Todas estas razones hicieron que más de una vez estas sociedades de fieles
no de otro modo que las verdaderas congregaciones religiosas fueran alabadas por la Santa Sede. Es decir, los institutos seculares, al no ser sacerdotes, tienen, como nosotros los laicos, una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos penetrar en todos los ambientes. Yo puedo meterme en la cantina, yo puedo meterme en la casa de citas, yo puedo ir, ¿verdad? Y meterme al antro que tú quieras. ¿Por qué? Porque no llevo un hábito, no soy sacerdote. Si yo fuera sacerdote y me descubrieran, ya sea por la vestimenta propia del sacerdote, pues a lo mejor en la cantina me pedirían que me retirase, ¿verdad? O a lo mejor ni me dejarían entrar. Lo mismo, ¿verdad? A lo mejor en un hotel de paso pues me dirían, ¿sabe qué? Que usted no puede estar aquí, no nos agrada que nos visiten ese tipo de personas. ¿Ok? Entonces hay una ventaja, ¿verdad? De estar en el siglo, es decir, de ser personas consagradas, pero que no vivan en un convento y que no lleven un hábito. Y podemos meternos en cualquier parte. Vamos, imaginémonos un grupo de mujeres conversando en el lavadero. El sacerdote no podría acercarse ahí con ellas para dar su opinión y darles un consejo que las condujera a la santidad de vida, pero tú sí lo puedes hacer. ¿Sí me entiendes? Tú como comadre, como vecina, tú sí te puedes acercar y darles un buen consejo. Entonces hay cierta habilidad en todo esto, porque sí es cierto, o sea, hay una malicia de los tiempos. Hay una malicia de los tiempos. Los sacerdotes no son bienvenidos en todas partes, por ejemplo en las escuelas. Se solicitan maestros, sí, pero llega el sacerdote y muchos van a decir, no, sabe que no, porque usted no va a querer enseñarles, por ejemplo, que Dios no existe o que practiquen la promiscuidad. Usted no va a querer, entonces usted no podría ser un buen maestro. Entonces, aguas. ¿Cuáles son las ventajas y peligros de los institutos seculares? Ventajas y desventajas, pues las hay. Las ventajas ya lo hemos dicho un poquito. Llevar seriamente, siempre y en todas partes, una vida de perfección y para abrazarla también en muchos casos en los cuales una vida religiosa canónica no era ni posible ni conveniente, esto sí lo pueden hacer los institutos seculares. También tiene la posibilidad de una intensa renovación cristiana de las familias, las profesiones, la sociedad civil y por el contacto íntimo y continuo con una vida perfecta y totalmente consagrada a la santificación por un multiforme apostolado. Es decir, los integrantes de estos institutos seculares pueden ser como la levadura que hace que fermente la masa. Se pueden meter en la industria, en el comercio, en la escuela, en el partido, en todas partes para hacer que fermente y crezca, ¿verdad? Dentro de esos ambientes que a lo mejor incluso son hostiles al cristianismo, pues crezca la influencia y la presencia de Cristo en esos medios. Por último, una tercera ventaja para el ejercicio de los ministerios en lugares, tiempos y circunstancias prohibidos o inaccesibles a los sacerdotes y religiosos, estos institutos pueden utilizarse y adaptarse con facilidad. Es decir, los miembros de los institutos seculares no son sacerdotes, pero pueden ser ministros de la palabra o ministros de la Eucaristía ahí donde hacen falta, ¿no? Entonces no es posible. Imaginémonos, por ejemplo, una diócesis, ¿verdad? Que pues tiene 5 millones de fieles, ¿no? Y tiene 20 sacerdotes. Pues ahí se podría utilizar de estos institutos religiosos para cubrir un área tan extensa. Lo mismo se puede decir de la catequesis. O sea, tengo 20 sacerdotes y 5 millones de fieles. Aquí en México eso no es raro, ¿eh? Aquí en México eso no sería raro, ¿no? Hay estados muy grandes como Chihuahua que tienen muchos cientos de miles de kilómetros de extensión y unos cuantos sacerdotes. Entonces ahí es útil y oportuno pedirle a estos hermanos de los institutos seculares que ayuden en las labores evangelizadoras de la iglesia, que sean ministros de la palabra, que sean ministros de la Eucaristía. Pero también hay desventajas de los institutos seculares. ¿Por qué? Porque como no llevan hábito, se pueden confundir entre los seglares y ellos mismos pueden llegar a perder la noción de que son personas consagradas, ¿sí? Como no viven en común, también eso representa un peligro, ¿verdad? Para aquellos que, habiendo en un primer momento decidido seguir la perfección evangélica, pues a lo mejor por la práctica de sus deberes apostólicos, pues ya no lo pueden hacer. Ejemplo,
¿verdad? Me mandan a un lugar a predicar el evangelio, a catequizar, pero en ese lugar hay muchos antros. Y yo comienzo a ir a los antros a salvar almas. Pues sí, pero también puedo perder la mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llevo hábito. Además, no vivo con mis otros hermanos. Mis superiores no me están vigilando. Nadie me está viendo. Pues se da la oportunidad de que algo malo pase por ahí. Entonces, hay desventajas. El ser tan libres, ¿verdad? O sea, que nadie me vigila, no llevo hábito, no vivo con mis hermanos, ¿verdad? Yo soy un laico, vivo en mi casa, pues eso se presta también para perderse. Recordemos que el cristiano es un soldado de Cristo, y en toda guerra hay disparos, ¿verdad? Hay balazos de allá para acá y de aquí para allá, y yo disparo mis balazos, ¿verdad? Para ver si salvo un alma, pero de allá también disparan muchos balazos para ver si se pierde un alma, y en una de esas yo puedo caer, ¿no? De tanto visitar y de tanto querer evangelizar a las prostitutas, pues podría quedar preso de los encantos de alguna de ellas, ¿no? Entonces puede pasar, claro que sí. Vamos ahora a hablar de la aprobación pontificia, es decir, de la aprobación del Papa de los institutos seculares. Esta aprobación se dio a partir de dos documentos, uno que es la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia del Sumo Pontífice Pío XII, emitida el 12 de febrero de 1947, y otra que es otro documento que se llama Motu Proprio Primo Feliciter, de su santidad también Pío XII, pero del siguiente año de 1948, en donde se analizan estos institutos seculares, su desarrollo y su utilidad. Y bueno, la Santa Sede, el Papa, el Vicario de Cristo, da su aprobación para la existencia de estos institutos. ¿Cuál es la finalidad espiritual de estos institutos? Ser sal para un mundo sin sabor y entenebrecido. Ser luz que brilla en las tinieblas de este mundo y que no se extingue. Ser fermento, poco en cantidad pero eficaz, que obra siempre en todas partes, mezclado con todas las capas sociales. Si ustedes son observadores, ¿verdad? Estos institutos seculares persiguen lo mismo que escuela de pastoral, de hecho ese es nuestro lema también, ¿verdad? Ser luz y sal, es así como nos saludamos, ¿verdad? Luz y sal, ser luz y sal. Claro que aquí agrega el Papa ser fermento. Condiciones para la aprobación de un instituto secular. Primero, la consagración de vida y votos, la recepción y obligación, la casa de comunidad o las casas de comunidad y el apostolado como objetivo común. No me voy a detener mucho en las condiciones porque nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros no vamos a fundar un instituto secular. En la lección ya se explica detenidamente cada una de estas exigencias para la aprobación de los institutos seculares. Vamos a terminar nuestra clase haciendo nuestra reflexión personal. Esta vez es solo una, fíjense, no es un texto largo. Es hora de que defina yo mi vocación y la posibilidad de encontrar dentro de las opciones que la Iglesia me ofrece mi vocación. La Iglesia me ofrece muchas opciones. Por supuesto está la vida consagrada, ¿verdad? Pero también está el matrimonio, y fuera de eso también hay otras opciones, ¿verdad? Existen los llamados, por ejemplo, laicos consagrados, es decir, personas como tú y como yo, ¿verdad? Que a lo mejor hasta las vemos por la calle o nos la encontramos en la parroquia y no lo distinguimos, pero son personas que han decidido consagrarse a Dios, que han hecho votos. Y esto también existe. O sea, hay muchas opciones dentro de la iglesia para vivir nuestra fe, para alcanzar la perfección por medio de la práctica de los consejos evangélicos. Y esto hay que saberlo, hay que buscarlo. Si mal no recuerdo, a fines de año en la Basílica de Guadalupe se realiza una exposición que se llama Expolaicos. El propósito de Expolaicos es que ustedes conozcan todas estas opciones. Resolución. Como San Pablo digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues muchas gracias hermanos, hasta aquí la lección. Esta vez fue una lección relativamente corta, en realidad pues no hay mucho en qué ahondar. Espero que le hayan entendido, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, marchemos en paz en el nombre de Cristo y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que sólo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.